Empezamos entonces. Bien, la sesión creo que ya está siendo grabada, ¿sí? Como en la clase anterior vi que había algunos mensajes con alguna pregunta, vamos a hacer la misma modalidad. Cuando terminen, me hacen las preguntas que crean conveniente, porque no voy a estar tan atento a los mensajes y capaz que lo mejor es al final. Me preguntan todo lo que sea necesario. La primera charla que tuvimos hace una semana fue de neurofisiología, pero lo que va relacionado con el sistema nervioso central, es decir, el electroencefalograma y sus aplicaciones, tanto para diagnosticar un posible estatus o crisis, o como valor pronóstico, la N20, que es un potencial evocado que se origina en la corteza, para evaluación pronóstica. Y ahora pasamos a las herramientas neurofisiológicas para evaluar el sistema nervioso periférico, para evaluar aquellas patologías que causan un motivo de ingreso al CTI, una parálisis flácida aguda, una insuficiencia respiratoria de causa neuromuscular que amerita el ingreso al CTI, y que ustedes, bueno, puedan solicitarnos alguno de estos tipos de estudios para profundizar en el diagnóstico y como herramienta pronóstica también, como vamos a ver. Y para empezar, obviamente vamos a hablar del estudio eléctrico. Y el estudio eléctrico, como ustedes saben, consta de dos partes: lo que es la neuroconducción sensitivo-motora y el electromiograma. Hay muchas formas de llamarlo, digamos, a esta técnica. A mí me gusta llamarla así: neuroconducción sensitivo-motora y electromiograma, porque es eso, consta de dos partes: una donde evaluamos el nervio sensitivo y el nervio motor, y otra donde evaluamos el músculo. Y también, como vamos a ver, con alguna variación de la técnica podemos evaluar la sinapsis neuromuscular. Ahora, para hablar de patologías y qué encontramos en cada una de ellas, necesitamos primero aprender un poco rápidamente, porque esto obviamente exige un aprendizaje más específico, pero rápidamente vamos a nombrar algunos elementos básicos del estudio para que ustedes, pues, cuando yo hable de algún término, puedan llegar a comprenderlo. Por ejemplo, qué es la velocidad de conducción motora, qué es la amplitud del potencial, cómo se mide, cómo hago un estudio de un nervio. Todo eso es lo que primero vamos a hablar, para que después puedan entender la patología. Y empezamos con la neuroconducción sensitivo-motora. Lo que hacemos en la neuroconducción sensitivo-motora es estimular un nervio que es sensitivo, y entonces estamos evaluando la conducción sensitiva, o un nervio que es motor y estamos evaluando la conducción motora. Acá arriba vemos, por ejemplo, una conducción motora. Perdón. La conducción motora se evalúa estimulando el nervio, como vemos acá. Este es un ejemplo del nervio mediano. Estimulamos el nervio y registramos en el abductor cortotenar, que es un músculo que es exclusivamente inervado por el nervio mediano. Colocamos los electrodos de registro y estimulamos, y obtenemos un potencial de acción compuesto motor, que lo denominamos, para que en las sucesivas diapositivas lo recuerden, lo abreviamos como CMAP. El CMAP tiene una latencia inicial, una duración, como ven acá, de su fase positiva, de su fase negativa, es como se dice, y una amplitud, como vemos acá, que es desde su base a su pico. Esto es la amplitud. Esto es la duración. Sí. Quiero poner la flecha, ¿no la ven? ¿Ven Sí, se la ve. flecha? Ah, está, perfecto. Entonces vemos la amplitud y vemos la duración, ¿ok? Y esto que ven acá, que es el inicio, se llama latencia. Es el tiempo que transcurre entre mi estímulo y la generación del potencial. Esta latencia se llama latencia distal o inicial,
Recuerden, porque es uno de los elementos que vamos a nombrar en algunas patologías. Bien, y cuando hacemos un potencial sensitivo, como vemos acá, por ejemplo, es el mismo nervio mediano, pero el registro no es en el músculo, porque es un sensitivo. El registro es en el, por ejemplo, en el primer dedo, el segundo dedo, perdón, ¿ah? Y se registra a veces con estas anillas o a veces se registra con estos electrodos de superficie, pero se coloca en el dedo y tenemos un potencial sensitivo que también tiene una latencia de inicio, que es el tiempo que transcurre entre el estímulo y el inicio del potencial, y tenemos también una amplitud, como vemos acá, y también tiene una duración. ¿Cuál es la diferencia? Que es un potencial mucho más pequeño que el motor. Acá lo vemos porque está magnificado, la escala es diferente. 10 microvol es esto, y acá son 2 milivol. Y esto es importante porque los potenciales sensitivos son más difíciles de obtener y más engorrosos de obtener, y más aún si estamos en el CTI. Pero bien, esto es para que ustedes vean cómo se ve un potencial motor y un potencial sensitivo. Al sensitivo también le vamos a llamar o abreviar SNAP, que está en inglés y significa eso, potencial de acción sensitivo. Bien. Esto para mostrarles que tenemos muchos nervios sensitivos y motores, o sea que nosotros evaluamos no solo un nervio, evaluamos muchos nervios, los de interés, los que son técnicamente más fáciles o accesibles. No hacemos la totalidad de los nervios que tenemos en nuestro cuerpo, hacemos los que técnicamente son accesibles y fáciles de interpretar y que además tenemos tablas de normalidad a la hora de comparar. Acá, por ejemplo, estamos evaluando el nervio femoral. Acá estamos evaluando el ciático poplito externo, que ustedes sabrán, a veces se comprime y sobre todo en el CTI. Bueno, este es el nervio ciático poplito externo, ¿cómo lo evaluamos? Acá tenemos un nervio que para nosotros es muy importante, que es sensitivo, y es el nervio sural. Acá tenemos el nervio cubital, motor. Esto es para que ustedes vean cómo se colocan los electrodos y cómo se estimulan los nervios para que se vayan familiarizando con la técnica. Y esta diapo lo que intenta explicar es cómo hacemos para calcular la velocidad de conducción de dicho nervio. ¿Cómo se hace esto? Esto es un ejemplo, esto es un nervio ciático poplito interno. Estimulamos por detrás del maléolo, registramos en el músculo abductor del hallux, y obtenemos un potencial distal, que es este que vemos acá arriba, que tiene una latencia de inicio, como hablábamos hoy, su amplitud y su duración. A este potencial, luego lo vamos a estimular, o sea, este nervio lo vamos a estimular, pero ahora en el sector proximal. Lo estimulamos a nivel distal y luego lo estimulamos a nivel proximal en el hueco popliteo. Y obtenemos otro potencial que es idéntico al distal, pero con una latencia mayor. ¿Por qué? Porque estamos estimulando más lejos de nuestro registro y por lo tanto es lógico que la latencia sea mayor. Hay una distancia mayor que cuando estimulamos a nivel distal. Entonces hacemos un cálculo, una vez que obtenemos estos dos potenciales, sabemos la latencia inicial y sabemos la latencia inicial del potencial que se estimuló a nivel proximal, y hacemos un cálculo matemático que es a la latencia inicial del potencial proximal le restamos la latencia inicial del potencial distal. Esa diferencia, que es en milisegundos, es el numerador, y en el denominador ponemos la distancia en milímetros. Medimos con 1 centímetro, medimos el punto de estímulo distal y el punto de estímulo proximal. Esta distancia la vamos a usar aquí en el denominador y vamos a tener un resultado que se llama la velocidad de conducción. Así que hasta ahora analizamos que de un potencial de acción motor y también sensitivo podemos obtener algunos datos de latencia, amplitud, duración y velocidad. También voy a entrar a hablar algo que es el área. El área es el área que queda debajo de esta curva, de este potencial que es bifásico, del área negativa de este potencial. Esto es el área. También los equipos calculan el área a través de la duración y la amplitud y nos dan un valor de área. Este valor de área luego lo vamos a utilizar más adelante para algunas patologías.
Bien, hasta acá hablamos de la neuroconducción sensitiva habitual distal que hacemos. También habrán oído cuando vamos a ver ahora Guillain-Barré y habrán leído de la onda F. ¿Qué es la onda F? La onda F no es más que cuando yo estimulo a nivel distal el mismo nervio de hoy, el ciático pulpito interno, yo obtengo, como vimos hoy, un potencial, ¿verdad? Bien, si yo invierto la polaridad, es decir, muevo este electrodo estimulador, lo muevo y dejo esto que se llama cátodo, lo pongo para este lado, el estímulo también va a viajar hacia arriba, como ven en esta figura acá abajo. Yo tengo un estímulo distal que viaja hacia el músculo, digamos, y genera el potencial que vimos hoy, pero además hay un estímulo que viaja en forma, digamos, centrípeta y que llega hasta las motoneuronas de la médula. Depolarizamos algunas motoneuronas que están en la médula y generamos que el impulso vuelva a bajar por el mismo nervio y va a generar un segundo potencial más alejado y más pequeño que se llama F. La F es una onda o un potencial que se genera varios milisegundos después de la M, con un estímulo adecuado que estimula en forma centrípeta, digamos, las motoneuronas de la médula. Esta F se llama también respuesta tardía porque ocurre varios milisegundos después de la onda M. Y la vemos graficada acá, como se observa. ¿Cuál es el beneficio de hacer la F? Que podemos ver el segmento proximal del nervio, porque estamos viendo todo este recorrido. Entonces la F nos da una idea de cómo están las raíces y el nervio en su sector más proximal. ¿Qué evaluamos en la F? Evaluamos si está presente, o sea, si hay F o no hay F. La ocurrencia, ¿qué significa? Yo estimulo 10 veces y tengo que obtener 10 Fs. ¿Ah? Si la ocurrencia es 10 en 10, decimos que la ocurrencia es total. Hay 100% de Fs. ¿Ok? También podemos ver la latencia. ¿Se acuerdan que hoy la latencia era el tiempo que transcurría entre el estímulo y el inicio de mi potencial? Acá ocurre lo mismo. La latencia de la F es el tiempo que ocurre entre que yo estimulé y se generó la F. Y medimos latencia mínima, es decir, ¿qué pasa con la F? La F, a diferencia del potencial motor compuesto que vimos recién, se genera en diferentes momentos. Ven que acá hay una F en este momento, acá hay una respuesta muy pequeña, acá hay otra F pero que no es de la misma latencia, acá hay otra F que es más precoz, acá hay otra F que vuelve a estar en la mitad. Esto es normal, es decir, es normal que la F tenga diferentes latencias. Por eso marcamos latencia mínima, latencia media, que es la suma y división de la media de todos estos valores, y la máxima, que en este caso sería esta F, ¿verdad? Es normal que haya que todas las latencias sean desiguales, pero es normal hasta un límite. Eso se conoce como cronodispersión. ¿Qué significa? Es normal que hasta cierto punto haya una latencia mayor y que tengas un valor. O sea, si yo hago la diferencia entre la latencia máxima y la mínima, esta no debe ser mayor a 10-12 milisegundos. Eso es una cronodispersión normal. Así que en la F evaluamos si está presente, si ocurre, es decir, si existe 10 en 10, y evaluamos las latencias para saber en cuánto está la latencia mínima y también para saber si hay o no una lesión fisiológica. Todo esto es importante porque cuando hay una lesión de raíz o de nervio proximal, estos parámetros se alteran, como vamos a ver. Ejemplo clásico, el Guillain-Barré. Otra conducción que podemos hacer, y que no la hacemos habitualmente, pero en los textos se puede hacer, es el estudio del nervio frénico. Acá vemos cómo se hace. Se estimula aquí este nivel, estamos haciendo por delante de lo que sería el esternocleido. A veces se estimula en lo que es el ángulo de la clavícula con la unión de la porción del esternocleido mastoideo. Aquí se estimula, se registra donde termina a nivel subcostal, por debajo de las costillas, colocando los electrodos de esta manera, y hacemos de un lado y después del otro. Y obtenemos así un potencial de acción motor del nervio frénico, por ejemplo, a izquierda y a derecha. El problema con estos potenciales es que son muy pequeños de por sí. Por lo tanto, exige
una interpretación cautelosa y también una técnica que demanda mucho esfuerzo, porque no es tan fácil como parece. Y lo que generalmente evaluamos son asimetrías, como por ejemplo, en esta foto hay una caída de la amplitud del nervio frénico a derecha en relación al izquierdo. Pero es para que sepan que también se puede hacer. Bien, hasta acá vimos la neuroconducción sensitivo-motora. Bien, y hablamos de algunos parámetros que los vuelvo a repetir porque son importantes para que los entiendan, que son la latencia inicial, la amplitud, la duración, la velocidad, que son parámetros, la onda F, con todo lo que ya hablamos, que son parámetros que vamos a retomar cuando entremos en patologías. Bueno, ¿qué es el electromiograma? Esta es la segunda parte del estudio eléctrico convencional. El electromiograma lo que consiste es, insertamos una aguja, que es un receptor, en el músculo del paciente. Esa aguja está conectada al equipo y nos envía al equipo una señal. No inyectamos nada por esa aguja, simplemente es un receptor con ciertas características y que evaluamos una pequeña área del músculo donde está insertada la aguja. ¿Qué es lo que evaluamos habitualmente? Insertamos la aguja y en reposo, es decir, el paciente no mueve nada, y lo que vamos a obtener es una línea silenciosa en reposo, no hay nada en reposo, eso es lo normal. Cuando le pedimos al paciente que haga un esfuerzo mínimo, que es la foto que está acá abajo, vamos a obtener lo que se llama los potenciales de unidad motora. Potenciales de unidad motora, o MUAP en inglés, como dice acá. ¿Qué es esto? Que es un potencial que generalmente es trifásico, a veces pueden ser hasta 4 fases. Como vemos acá hay una fase inicial hacia abajo, una segunda fase hacia arriba y una tercera fase hacia abajo, que tiene lo que se llama acá, estas pequeñas vueltitas que se llaman turns, que tiene una amplitud también y que tiene una duración. Todos estos parámetros que acabo de hablar, duración, amplitud, fases y turn, son las cosas que nosotros analizamos para decirles a ustedes si es un potencial de unidad motora miopático, o es un potencial de unidad motora normal. Luego vamos a ver algún ejemplo cuando toquemos miopatías. Y esto es el esfuerzo máximo, es decir, cuando el paciente hace esfuerzo máximo y hace todo el esfuerzo posible, lo que nosotros vamos a ver es que todas estas unidades motoras, que al principio eran pocas, se empiezan a sumar, aumentar su frecuencia de descarga, y vemos una línea llena que llamamos una línea o patrón interferencial. Esto es lo normal. Lo normal es que un individuo en reposo no haya ningún tipo de actividad espontánea, que ahora vamos a ver a qué me refiero, que tenga un potencial de unidad motora trifásico, bifásico, hasta 4 fases, con una amplitud que es normal y que va a estar de acuerdo al músculo que exploremos. Cada músculo tiene su morfología en cuanto al valor de la amplitud además, y que la duración, lo que dura ese potencial, también hay tablas de normalidad que tenemos que consignar, y que al esfuerzo máximo vemos esto, que la línea de base se llena de unidades motoras, es decir, un patrón interferencial. Eso es normal. Cuando nosotros ponemos la aguja y vemos esto, lo que estamos analizando son solo 2 a 15 fibras del músculo, porque esta aguja es pequeña y el campo de recepción de esta aguja son solamente 2 a 15 fibras del músculo. Esto para que tengan una idea de que nosotros con la aguja evaluamos un campo pequeño del músculo. Por eso a veces nosotros sacamos la aguja y la volvemos a colocar en otro sitio del mismo músculo para tener un panorama un poco más grande de todo lo que está pasando en ese músculo. Y obviamente después vamos a otro músculo, o sea, vamos a evaluar varios músculos comprometidos. Esta es una foto que lo que intento hacer acá es mostrarles un poquito qué es lo que estamos haciendo. Cuando introducimos la aguja, lo que hice ahí fue superponer la foto de una aguja con un tamaño, digamos, lo más real posible, y las fibras del músculo. Eso que vimos hoy de ese potencial de unidad motora, ¿qué es? Es la suma de todos los potenciales de cada fibra muscular que están cercanos a la aguja. Este potencial de fibra muscular no está incidiendo, no está contribuyendo en este potencial, porque está lejos, pero los que están cerca sí contribuyen a este potencial. Y para nosotros este concepto es importante. Los potenciales de fibra muscular que están cerca de la aguja van a contribuir en la amplitud, y los potenciales de fibra muscular que están más alejados van a contribuir en la duración del potencial.
Así que entonces el potencial de unidad motora que nosotros analizamos, que vieron recién en la diapo anterior, es la suma de los potenciales de cada fibra muscular cercanas a la aguja. ¿Ok? Después vamos a ver una foto como al alterarse la arquitectura del músculo, ejemplo, una miopatía inflamatoria, este potencial se altera. Bien, hasta acá vimos neuroconducción sensitivo-motora, electromiograma, para darles conceptos básicos de qué es cada cosa. Y para que cuando yo empiece a hablar de patologías, por lo menos puedan entender algunos conceptos teóricos del estudio eléctrico. Pero antes de empezar con la patología, y como esto es CTI, quiero hacer hincapié de algo que es muy importante, que es la tecnología. Como ustedes piden un estudio eléctrico, obviamente que depende mucho de dónde trabajen, de dónde estén, la disponibilidad del centro a que se haga un estudio eléctrico, y esto a veces puede haber problemas logísticos. En mi caso particular, y en el caso de clínicas, yo tengo este equipo pequeño que ven acá a la derecha, que es del tamaño de un libro, y que yo lo puedo subir al CTI, lo coloco, lo conecto a mi laptop y puedo hacer un estudio eléctrico. Pero a veces la realidad es que a veces hay lugares donde los equipos son más grandes, que es este que ven acá a la izquierda, que son los que se usan para el ambulatorio, digamos, y esto genera un poco más de complejidad a la hora de trasladar un equipo al CTI. De todas formas, creo que es obligación del neurofisiólogo tratar de conseguir el equipamiento adecuado para poder ayudarlos a ustedes ir al CTI y hacer el estudio que corresponda. Por eso, esto es importante, que la logística y el equipamiento es importante a la hora de ir a hacer un estudio, porque obviamente en el CTI voy a necesitar un equipamiento adecuado, portátil, que yo pueda acceder y subir con el equipo fácilmente. Eso es lo que a veces yo sé que limita la solicitud del estudio. Y el otro problema que tenemos en CTI es que ustedes ya saben, los pacientes tienen vías, están con medidas de contención, y esto, que es la foto de la izquierda, nos genera un problema a nosotros, porque hoy se acuerdan que les mostré una foto de cómo hacía un nervio mediano. Ahora, cuando yo vengo acá me encuentro que tengo la vía donde voy a estimular el nervio mediano, tengo este leuco transparente que fija la vía en la zona donde yo tendría que poner un registro para el músculo. O sea, yo tengo que, sin retirar la vía, obviamente, tratar de alguna forma, tratar de hacer el estudio, y tendría que, bueno, despegar un poco el leuco acá, estimular un poco al costado de la vía. Es decir, hay problemas a veces técnicos de instrumentación en el CTI que hacen que el estudio, bueno, sea un poco más engorroso y que nos lleve más tiempo que lo normal. Por ejemplo, si yo quiero hacer también acá el nervio cubital se estimula más o menos a este nivel, está más alejado de la vía, así que no habría problemas, y se registra en el músculo abductor del quinto dedo, que está acá. Y acá no hay problema porque no hay ningún leuco arriba ni nada. Pero cuando tenemos que estimular en el codo, y el codo acá está apoyado en la cama, entonces tengo que sacarle la medida de contención. Como los pacientes no colaboran o están en coma a veces, tengo que moverle el brazo y estimular por detrás, y bueno, tengo que tener cuidado de que no se desconecte nada. Esto es para mostrarles que lo que parecía muy fácil en las fotos iniciales se complica un poquito más en el CTI. Y el otro problema que tenemos en el CTI es todo esto que son las bombas de difusión, monitor. ¿Por qué? Porque todo esto que ven acá está enchufado a corrientes eléctricas alternas, 220, 50 Hz de frecuencia. La corriente alterna a veces nos interfiere en el registro y puede alterar la calidad del registro. Entonces, ¿qué significa eso? Que algunos potenciales, sobre todo los sensitivos, pueden no salir bien por culpa de la alterna. Por lo tanto, tenemos que corregir y hacer algunos trucos que tenemos nosotros para reducir esa interferencia, porque si no, no vamos a poder hacer el estudio. ¿Qué sería lo más fácil acá? Desenchufo todo. Obviamente que no puedo desenchufar el ventilador, no puedo desenchufar la bomba de difusión. Pero sí capaz puedo desenchufar un ratito el colchón o desenchufar un ratito la cama eléctrica. Pero hay otras cosas que no puedo desenchufar, por lo tanto tendré que ver la forma de solucionar este problema. Pero es un problema real que genera que el estudio, que capaz que en el ambulatorio me lleva 40 minutos, una hora, capaz que en el CTI estoy 2 horas para hacer un estudio. Todo depende también de cuántos nervios yo quiera estudiar. Bien, dicho todo esto, conducción normal, algunos temas técnicos que son importantes,
vamos a empezar con una de las patologías que requieren muchas veces la solicitud del estudio, que es el síndrome de Guillain-Barré y Stroll. Como ustedes ya saben, yo voy a hablar rápidamente porque no es la idea de la parte clínica. Es una neuropatía aguda que afecta a los 4 miembros, que se manifiesta como una debilidad que es ascendente o debilidad ascendente de Landry en su forma clásica, con arreflexia. Pueden tener síntomas irritativos como dolor radicular, que luego ese dolor radicular puede ir desapareciendo y predominar más la paresia. También depende un poco la forma que vamos a ver del síndrome de Guillain-Barré. Y puede llegar a su máxima expresión, generalmente en las primeras 2 semanas, con cefaloparesia, trastornos deglutitorios, insuficiencia respiratoria que requiere el ingreso a CTI, etc., ¿no? Y el diagnóstico se establece con la clínica, con el estudio del líquido, porque si tenemos una disociación albumino-citológica, nos apoya, no nos excluye, pero nos sirve para el diagnóstico, y el estudio eléctrico. Bien, en el caso del estudio eléctrico, ¿qué otro dato importante nos da el estudio eléctrico? Además de decir, bueno, sí, este estudio es compatible con un síndrome de Guillain-Barré, nos permite identificar las formas de Guillain-Barré. Hay básicamente 3 formas del síndrome de Guillain-Barré, que son la forma AIP, con las variantes que tienen otra expresión clínica. A la forma clásica que acabo de mencionar, Profe, perdón, se pierde la conexión y no se escucha muy bien. ahí en la diapo, podemos... Ah, ¿me escuchan ahora? Al inicio, cuando ibas a clasificar los 3 tipos de Guillain-Barré. Acá, ahí, ¿ahora me escuchan? ¿Está mejor? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, me avisan cualquier cosa y voy para atrás un poquito. Eh, Pasó solo esa vez, ¿verdad? Antes, bien. Sí, fue a partir de esta diapo. Ah, bien. Cuando nosotros vemos un cuadro clásico clínicamente, de, como dice la diapo ahí, con esta clínica, en el estudio eléctrico, además de decirle sí, el estudio es compatible con un síndrome de Guillain-Barré, además podemos tipificar la forma. Es decir, si es una IDP, si es una AMAN o si es una AMSAN. Ahora vamos a ver bien qué es cada una. Pero eso es lo que permite el estudio eléctrico. Si bien la clínica también nos puede permitir identificar un Guillain-Barré a forma clásica de IDP o a forma no tan frecuente de AMAN o AMSAN, el estudio eléctrico sería, creo yo, el gold estándar, digamos, para poder identificar una de estas formas. Esto es una foto simplemente para poner los criterios de diagnóstico y las banderas rojas para pensar en diferenciales. Bueno, entonces, como decía hoy, el Guillain-Barré puede tener estas formas. Esto para comentarles que hay un estudio en Uruguay que se terminó hace poco. En el 2021 hicimos una evaluación de la incidencia y en este estudio además evaluamos desde el punto de vista neurofisiológico, no a todos los pacientes, pero a un porcentaje alto de los pacientes, evaluamos cuál era la frecuencia de presentación de estas formas. Y vimos que, como ocurre en el hemisferio norte, el mayor porcentaje de formas de Guillain-Barré es la ADP o forma desmielinizante clásica. Y en un 15% fueron formas axonales. Hay un porcentaje que no es normal. Acá tengo que hacer una salvedad. Estos no eran todos pacientes que estaban en el CTI. Eran pacientes ambulatorios que consultaron, fueron a sala, pero no requirieron CTI. Es decir, no todos eran pacientes que llegaron a estar en CTI. Y además acá también están incluidos algunas variantes que vamos a ver, como la diplegia facial o el Miller-Fisher, que a veces los estudios eléctricos pueden ser normales o con algunas alteraciones sutiles que pueden hacer que el estudio sea normal. Pero volviendo al tema principal, que es un síndrome de Guillain-Barré, una forma clásica de presentación, lo habitual es tener una forma, lo más frecuente es una forma AIDP o forma desmielinizante. Las formas axonales son menos frecuentes. Las formas axonales son más frecuentes a nivel de países asiáticos.
Bueno, brevemente, estos están todos los libros, que el mecanismo, ¿no? Que es un mecanismo inmunomediado, autoinmune, que se afectan las fibras mielinizadas, los glicolípidos de la mielina, en su sector nodal, paranodal o en el segmento internodal. ¿Se acuerdan que las fibras mielínicas tienen, las células de Schwann tienen mielina y y están mielinizados por segmentos? El segmento mielinizado es el segmento internodal, y lo que queda entre las dos vainas de mielina de la célula de Schwann se llama el nodo. Y esto permite una conducción saltatoria, que es lo que hace que la velocidad de conducción sea rápida, gracias a esta velocidad saltatoria debido a la mielina. ¿Qué sucede con estas formas de Guillain-Barré? La IDP, la forma clásica, se afecta al internodo, o sea, se desmieliniza. El AMAN y el AMSAM se llaman nodopatías o paranodopatías porque se afecta el sector del nodo, o sea, lo que queda entre las vainas de mielinas de la célula de Schwann. Y producen lo que se llaman fallas de conducción. ¿Tá? Eso es lo que lo diferencia desde el punto de vista fisiopatológico, la AMSAM, AMAN de la IDP. Y como vamos a ver, estas fallas de conducción pueden ser reversibles, y eso explica por qué algunas AMAN y AMSAM pueden rápidamente mejorar sin secuela. AMAN significa neuropatía axonal, ¿tá? Y es motora, o sea que solamente, como vamos a ver, se afectan los potenciales motores, y la AMSAM se afectan los potenciales motores y sensitivos. En ambas lo que hay es una reducción de la amplitud, no hay elementos de desmielinización como vamos a ver. Entonces, el estudio eléctrico nos permite apoyar el diagnóstico, porque capaz que ustedes pueden pensar, no tendrá otra cosa este paciente, no será una miastenia, no será una parálisis flácida por un trastorno iónico en vez de un Guillain-Barré. Bueno, con el estudio eléctrico tratamos de apoyar el diagnóstico o no del síndrome, y además luego les vamos a continuación tratar de decir qué tipo de forma es, si es una IDP, una AMAN o un AMSAM. ¿Por qué es importante, por lo menos desde mi punto de vista, tratar de tipificar la forma? Por el pronóstico. Si es una AMAN y hay fallas de conducción reversible, sabemos que el pronóstico va a ser favorable. Si es una IDP, bueno, el pronóstico puede no ser tan favorable, y además hay algunos elementos que vamos a ver que pueden hacer que sea más desfavorable aún la evolución. O sea que desde el punto de vista pronóstico puede ser útil saber qué tipo de forma, ante qué tipo de forma estamos. Y otra cosa muy interesante, que eso lo vimos en el estudio que les mencionamos de Guillain-Barré, es que a veces cuando uno va y hace el estudio, los nervios son inexcitables. ¿Qué significa? Que no tenemos potencial. Estimulamos, aumentamos la intensidad del estímulo y no obtenemos potenciales. Eso se llama que los nervios son inexcitables, y esto tiene un valor pronóstico importante. Ahora vamos a ver algún caso. Otra cosa importante para ustedes, que me parece que es importante: ¿cuándo pido yo el primer estudio? O sea, ingresa un paciente con el planteo de un síndrome de Guillain-Barré, ¿cuándo se lo pide? Bueno, le diría que lo más precoz posible. Idealmente dentro de las primeras 2 semanas, porque es la fase de ascenso de Guillain-Barré. Pero yo creo que entre el cuarto y 10º día sería como lo ideal. Generalmente al CTI no llega en el primer día. Consultan la puerta de emergencia, bueno, ya viene ya con síntomas 2 o 3 días atrás. Generalmente termina ingresando al CTI, no en el día 1, en el día 3, 4, 5, 6. Bueno, ahí cuando ingresa, si estamos en estas 2 primeras semanas, e idealmente entre el cuarto y 10º día sería el momento ideal. ¿Por qué es el momento ideal? Porque esto es muy importante que lo sepan. Porque si el paciente esperamos, porque bueno, a veces pasa, bueno, sí, el diagnóstico es claro, Guillain-Barré, no le voy a pedir estudio eléctrico, pero a veces pasa de que pasan los días, las semanas, y ahí empiezan a aparecer sospechas de un diferencial. Bueno, ahora sí vamos a pedir el estudio. Bueno, eso no es lo ideal, porque el paciente, a medida que pasa el tiempo, y sobre todo pasa un mes o 2, empiezan a aparecer otros problemas para nosotros, que es la atrofia por desuso. El músculo pierde masa muscular por la estancia prolongada. Pueden aparecer, como vamos a ver, neuropatía del crítico, miopatía del crítico, otros elementos que de alguna forma nos embarran la cancha, como término futbolístico, y que nos complican a la hora de interpretar. Por eso, cuanto más precoz sea el estudio, mejor.
Después veremos por qué no marcha bien el paciente, porque incluso puede hasta ser útil al inicio en el estudio. ¿Por qué? Si yo de entrada, primero los nervios son inexcitables, significa que este paciente va a ser un paciente que probablemente no marche tan bien, porque los nervios son inexcitables. El grado de desmielinización y bloqueo es tan intenso que no tengo potencial. O sea, de alguna forma nos dice que este paciente puede llevarnos más tiempo para que mejore. ¿Ah? Y después vamos a ver dos casos. Bien, la forma ADP, la forma clásica desmielinizante, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha. ¿Me escuchan bien? Perfecto. La forma clásica o ADP, ¿qué es lo que nosotros vemos para decir, bueno, sí, esto es un Guillain-Barré, es una forma ADP? Vemos que las latencias están prolongadas. Ahora vamos a ver la foto, pero ¿se acuerdan aquella latencia que entre el estímulo y el inicio potencial era una marca, latencia inicial? Eso está prolongado. O sea que entre que yo estimulo y aparece el potencial, pasa mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad está disminuida, porque hay alteración de la velocidad saltatoria. La velocidad de conducción está disminuida. ¿Se acuerdan cuando en aquella diapo yo les mostraba cómo calculamos la velocidad? Bueno, esa velocidad tiene un valor normal. Va a estar disminuida. Dispersión temporal, ¿qué es? ¿Se acuerdan la duración? El potencial tiene una forma. Bueno, una duración. Bueno, la duración está aumentada. Es decir, que el potencial ese que era bifásico se ve todo alterado y con una duración aumentada. Eso se llama dispersión temporal. Eso ocurre cuando las velocidades de conducción no son homogéneas y hay algunas fibras bloqueadas y otras que conducen normales. Se genera lo que se llama dispersión temporal. Y la prolongación de la onda F es lo que vimos hoy, que las F donde deben de estar no están ahí y están mucho más prolongadas o incluso pueden estar ausentes. ¿Y qué es un bloqueo de la conducción? ¿Se acuerda que hablamos del área? Yo hablé un poquito del área. El bloqueo de la conducción, ahora vamos a ver un ejemplo, es cuando el área está disminuida porque algunas fibras están bloqueadas y no conducen de forma normal. Ahora vamos a ver una foto. Bien, este es el primer ejemplo de latencia aumentada. Este potencial que vemos acá está aumentada la latencia porque está en 15 milisegundos. Está acá. Normalmente este potencial debería empezar acá. Pónganle que a los 5 milisegundos. Está prolongada la latencia. ¿Ok? Este es uno de los criterios para hacer diagnóstico de una IDP. El otro criterio es que, por ejemplo, tenga la F. ¿Se acuerdan aquellas Fs que veíamos que aparecen en diferentes momentos? Esté también aumentada. Lo normal, si esto fuera miembro superior, por ejemplo, lo normal no es 45 milisegundos, sino es 28-30 milisegundos. Significa que la latencia de la F está prolongada. Significa que cuando el estímulo llega hasta la médula y baja para generar el potencial, todo ese trayecto está enlentecido y por eso la F sale aumentada en su latencia. ¿Ok? O puede estar ausente porque está bloqueada también. El otro concepto es el bloqueo. ¿Qué es bloqueo? ¿Qué es un bloqueo de la conducción? Es cuando yo estimulo, este es el estímulo distal, por ejemplo, este es un nervio cubital, el estímulo en puño, tengo un potencial que es normal, latencia inicial normal, una amplitud y morfología que es normal, porque uno ve y ve nervios normales y sabe que esto es normal. Esto está hecho en el codo, con el estímulo del codo, y esto es normal porque ven que es parecido a este. El proximal y el distal tienen amplitudes iguales. Pero cuando voy a un punto más proximal todavía, que puede ser, por ejemplo, el punto de ER o la axila, voy a poner el ejemplo de la axila para que ustedes lo comprendan mejor. Si yo estimulo la axila, estoy yendo más arriba, veo que la amplitud no es la misma, está más pequeño. El área está reducida en relación al potencial distal. Esto se conoce como bloqueo de la conducción motora. Para definir un bloqueo patológico tengo que tener una reducción del área del potencial proximal, en este caso un estímulo en axila, por ejemplo, un área reducida en relación al potencial distal en más del 30%. Un bloqueo se define con
una caída del área en más del 30% del potencial proximal versus el distal. Puede ser 30 o puede ser 50 tu punto de corte, pero por lo menos más de un 30%. Esto es un bloqueo de la conducción motora. Esto se ve en la IDP, pero vamos a ver que también se ve en el AMAN. Y esto es dispersión temporal. Ven que si yo comparo este potencial de la figura C con la figura D, además de que está de menor amplitud, está más, dura más, ¿no? La duración es mayor, está prolongada. Eso se llama dispersión temporal. Esto es un criterio también de desmielinización. O sea que como tengo todo esto, o al menos alguno de estos valores alterados en más de 2 nervios, puedo concluir, primero, que tiene un estudio compatible con un síndrome de Guillain-Barré, y además, en este ejemplo, puedo decir que es una forma IDP, que es la forma más frecuente y la forma clásica. Bien, todavía no entramos en AMAN ni AMSAN. Este es otro concepto que nosotros manejamos, que para nosotros es muy importante, que es el sparring sural. ¿Qué es? El sural es un nervio sensitivo que está en el pie. Si yo en Guillain-Barré le encuentro un sural normal, esto me orienta a que es una neuropatía inmunomediada. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de las polineuropatías del diabético? Vamos a dar un ejemplo. Las polineuropatías clásicas de un diabético se afectan primero los miembros inferiores y son largo dependientes. ¿Qué significa esto? Que se afectan los nervios más largos, los nervios de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque es metabólico. Se van afectando a lo largo de los años los nervios, y como son los nervios más largos, los de los miembros inferiores, empiezan a tener síntomas en los pies y empiezan con parestesias. ¿Y qué es lo primero que se afecta en una neuropatía metabólica crónica largo dependiente? Los sensitivos de miembros inferiores, el sural. El sural va a estar alterado. Pero esto no es una neuropatía largo dependiente, no es algo crónico, es algo agudo. Y se bloquean los nervios en diferentes sitios. Y a veces vemos esto, que el sural no está alterado, está normal. Esto no nos dice qué forma es, pero nos apoya el diagnóstico de una neuropatía inmunomediada. Esto no es una neuropatía crónica, de años de evolución, que se afectó un nervio largo como el nervio sural de miembros inferiores. Eso se conoce como sparring sural y es un hallazgo característico. Puede no estar, pero si está, nos ayuda a decir que estamos ante una neuropatía inmunomediada, por ejemplo, un Guillain-Barré. Voy a dar un caso clínico, antes de entrar en AMAN y AMSAN, voy a hablar de un caso clínico para que sea un poco más divertido, digamos, la charla. Es un caso clínico de no hace mucho tiempo, un paciente de 66 años que comienza con parestesias en 4 miembros, luego agrega paresia proximal y distal, que predomina en región proximal con mayor afección de miembros superiores, al 4.º día de evolución ingresa CTI, la PL es normal, y agrega el 5.º, 6.º día aproximadamente una cefaloparesia, esfuerzo de oxígeno débil, pero no se llega a intubar aún, pero está en CTI. Me piden el estudio eléctrico al 6.º día de iniciado los síntomas. La PL es normal, porque como ustedes saben, dentro de la primera semana la PL puede ser normal. Y el paciente lo que tenía, por ejemplo, acá es un bloqueo. Yo estimulo el nervio cubital, acá es un dibujito para que vean dónde estimulo. Registro acá, en la mano. Acá pongo mi electrodo donde voy a registrar el potencial, pero estimulo en puño, en infracodo, y acá es el punto de R. El punto de R es por encima de la clavícula, cercano al cuello. Estimulo y obtengo un potencial distal, que es este que está acá. Ven que la flecha del estímulo es blanca, coincide con esta de acá. Estimulo en infracodo y estimulo en R. Ven que acá está todo bien, pero acá el área es menor. Acá hay un bloqueo de la conducción motora. Este paciente tenía un bloqueo de la conducción motora del nervio cubital. Seguimos haciendo el estudio, porque no solo hacemos un nervio solo. Lo otro importante es que cuando yo veo esto, lo que me está diciendo es que el bloqueo ocurre entre este punto y este punto. O sea, el bloqueo es proximal en el brazo. En el brazo es donde hay un bloqueo o una desmielinización focal. Yo sigo haciendo el estudio y me encuentro que los nervios motores de miembros inferiores, los nervios ciático propito interno, están alterados. Para que vean, abajo puse un nervio ciático propito interno normal, con estímulo distal, así se vería un nervio normal. Sin embargo, este paciente tenía este trazado
de los ambos nervios ciático propio interno. ¿Qué tenía como característica? La latencia aumentada. Si ustedes miran acá, yo puse una flechita, a 4.2 milisegundos aparece el potencial, y acá aparece a unos 14 milisegundos. La latencia está prolongada. Además, están de menor amplitud, sí, y están dispersos, porque si ustedes ven, el potencial acá termina más o menos por acá, termina por acá. O sea que hay elementos que me hablan de que el nervio está alterado, primero que nada, y que hay elementos de alteración mielínica, latencia prolongada, dispersos, y además cuando calculé la velocidad que ven acá, estaba disminuida. Lo normal es 40 metros por segundo y me dio uno de 27 metros por segundo y el otro de 32 metros por segundo. Está disminuida la velocidad. Lo que vimos anteriormente y esta diapositiva, con estos tres nervios, yo ya puedo decir que tiene una neuropatía aguda, un síndrome de Guillain-Barré, porque es el planteo clínico, y además puedo ya decirles que es una forma IDP o forma clásica. Y otra cosa que no olviden es que los nervios son excitables. Yo tuve nervios, ¿tá? Que es un elemento que no es menor. Y el paciente tenía un sparring sural, o sea, el sural estaba presente y normal. Sin denervación axonal. Acá yo voy a introducir otro concepto. Cuando yo hago un electromiograma en el Guillain-Barré, lo que quiero ver es si hay denervación. ¿Qué significa? El paciente va evolucionando, va pasando los días, y si este bloqueo no se revierte, si esta desmielinización no se revierte, empieza lo que se conoce como degeneración axonal secundaria. Es decir, que la lesión primariamente es mielínica, pero luego empieza a haber una degeneración axonal valeriana, distal al bloqueo, y esto ensombrece el pronóstico. Si yo digo que hay una degeneración axonal secundaria, es mala cosa para el paciente. Son pacientes que puede que evolucionen peor que si no tuvieran degeneración axonal secundaria, y por lo tanto puede ocurrir que ese paciente tenga una estancia más prolongada en el CTI porque se recuperen más lentamente. Incluso después en sala se recuperan más lentamente que un paciente que no llegue a la degeneración axonal secundaria. Esto es para introducirles el término de degeneración axonal secundaria, que no es lo mismo que AMAN o AMSAN, que son neuropatías axonales. No es lo mismo degeneración axonal secundaria que una neuropatía axonal, porque es primariamente axonal. Bien, entonces en resumen, en este paciente confirmo el planteo de una neuropatía aguda, veo que los nervios son excitables, que es desmielinizante y que es una forma IDP, y que en este caso, en este momento dado, porque todo puede evolucionar, en este momento, a 6 días de su ingreso, todavía no hay una degeneración axonal secundaria aún. ¿Cómo puedo saber si en la evolución puede haber degeneración axonal secundaria? Bueno, tendría que repetirle el estudio, esperar unos días y repetirle el estudio. Si el paciente mejora y viene mejorando muy bien, no es necesario, pero si el paciente ustedes ven que va empeorando, una posibilidad es que tenga más bloqueos, tenga más desmielinización y que esté agregando una degeneración axonal secundaria. Variantes. No sé si tengo la MAN acá. Bueno, para hablarles de la MAN. En la MAN y AMSAN, lo que yo veo, vamos a ponerle acá el ejemplo acá. En una MAN y una AMSAN, a diferencia de lo que acabo de hablar, es que en el AMAN las latencias están normales. Las amplitudes están reducidas. O sea, ¿ven este potencial reducido acá? Bueno, lo voy a ver reducido en todos los estímulos. Estímulo en puño, estímulo en infracodo, estímulo en ERV, y todos son de baja amplitud. ¿Puede haber bloqueo, como es este caso? Puede haber bloqueo, pero el concepto importante es que en la AMAN y en la AMSAN no hay desmielinización, es decir, las latencias son normales, la velocidad de conducción es normal y no hay dispersión temporal. Pero sí hay caída de amplitud y puede haber bloqueo. Esas son las diferencias sustanciales en el estudio eléctrico de las que yo me baso para decirles, bueno, esto me parece que es un AMAN. Y la diferencia de AMAN y AMSAN es que el AMAN solo afecta a los motores y los sensitivos son normales, y en el AMSAN voy a tener caída de amplitud en los motores y en los sensitivos también. Variantes. ¿Qué significan las variantes? Son el Miller-Fisher, la diplegia facial, las neuropatías puramente autonómicas. Me voy a centrar en el Miller-Fisher.
son variantes que su presentación clínica es diferente y también la neurofisiología puede ser diferente. El Miller-Fisher es ataxia, reflejo y trastornos oculomotores. Raramente requieren un ingreso a CTI. Si uno tiene un Miller-Fisher puro, aislado y nada más, el paciente lo único que tiene es ataxia, reflexia, y no necesariamente, salvo que hagan un overlap, que ahora vamos a ver qué es, no necesariamente necesitan ingresar a CTI. Es más, la mayoría no necesitan ingresar a CTI. Si ingresas a CTI hay que sospechar un overlap con la forma clásica de IDP o, por ejemplo, compromiso encefálico, un Bickerstaff. Porque generalmente son pacientes ambulatorios. Tienen ataxia, sí, pero no agregan más que eso. Si es solo un Miller-Fisher. ¿Qué veo yo en el Miller-Fisher? Solamente veo una caída de las amplitudes sensitivas. ¿Se acuerdan de aquellos potenciales sensitivos que les mencionaba y les mostraba al principio? Bueno, esos potenciales son de baja amplitud. ¿Ah? Ese es el único hallazgo y no hay más nada. Si yo veo que además hay desmielinización, es decir, latencias aumentadas, velocidades disminuidas, dispersión temporal, todo lo que hablamos recién, entonces eso ya es más que un Miller-Fisher, es un overlap, y eso lo vemos a veces. El overlap es cuando se solapa el Miller-Fisher con la forma clásica de IDP. Entonces ahí el estudio eléctrico ve más que solo la caída de los sensitivos. ¿Ok? El Bickerstaff yo no tengo forma de demostrarlo, es clínico porque es un compromiso del sistema central. El estudio eléctrico ahí no les va a aportar demasiado. Sí les va a aportar para la parte estrictamente periférica, ¿verdad? Otra cosa importante, un estudio normal no descarta un Miller-Fisher. Si es solo un Miller-Fisher, no hay overlap, no hay Bickerstaff, solo Miller-Fisher, a veces nos ha pasado que el estudio puede ser normal. Eso hay una explicación de por qué, que no voy a entrar porque es más engorrosa, de por qué los potenciales sensitivos no caen de amplitud. Pero es solo si es solo un Miller-Fisher. Si el paciente además tiene una cuadriparesia o tiene elementos de compromiso encefálico, ya no es solo un Miller-Fisher, por lo tanto, ahí yo tendría que encontrar cosas. ¿Me explico? Esto solo aplica para un Miller-Fisher solo, sin overlap. Ahí puede llegar a suceder que el estudio sea normal. Quería llegar a esto porque me parece importante. En este estudio que hicimos nos encontramos con dos pacientes que fuimos a hacerle por el planteo de síndrome de Guillain-Barré estudio eléctrico. Los dos fui a hacérselos al CTI y me encontré que eran inexcitables los nervios. O sea, yo hacía el estímulo y no encontraba nada. ¿Qué pasó con estos dos pacientes? Bueno, uno fue un paciente joven que requirió una estancia prolongada en CTI, que sobrevivió, pero que tuvo una recuperación mucho más prolongada. ¿Ah? Y el otro era un adulto mayor de más de 60 años que tuvo una estancia prolongada y que falleció. Lo que me dice que hayan nervios inexcitables es un paciente que sé que este paciente probablemente se prolongue más su estadía, sea más difícil lograr que mejore. Y bueno, y hasta no significa que tengan alta mortalidad, pero sí significa que será una estancia prolongada. Por lo tanto, las complicaciones también, obviamente, van a ser más prevalentes, digamos, en este grupo. ¿Qué forma tienen los que son inexcitables? No lo sé, porque es inexcitable. Yo no puedo calcular latencia, no puedo calcular velocidad, nada. Lo que se dice en la literatura es que generalmente son IDP, pero yo no les puedo decir la forma porque son inexcitables. No tengo nervios potenciales, no les puedo contar cómo están las latencias o las velocidades. Pero tenganlo en cuenta esto, que si son inexcitables, ojo con este paciente, vamos a ver cómo marcha, porque puede requerir, puede ser un poco más prolongada toda su evolución. Bien, hasta acá, síndrome de Guillain-Barré. Ahora vamos a hablar sobre la miastenia gravis. Bien, la miastenia gravis es un desorden de la transmisión neuromuscular, la sinapsis neuromuscular. En el caso de la miastenia gravis, el problema es postsinápticos. O sea, en la sinapsis neuromuscular el problema está en la zona especializada de la membrana muscular de la fibra muscular. Hay un bloqueo por los anticuerpos, la acetilcolina no puede unirse al canal de sodio en la membrana postsináptica, no hay apertura de canales de sodio, por lo tanto, no se transmite el potencial, no se genera el potencial de fibra muscular. Y hay un bloqueo.
Esto lleva a que haya una debilidad del músculo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Estos bloqueos, estas alteraciones de la sinapsis no son homogéneas. ¿Qué quiere decir? Que en un músculo, por ejemplo, el músculo, eh, vamos a decir, el músculo cuádriceps, no todas las sinapsis están alteradas, hay algunas que son normales, entonces esa debilidad es fluctuante y no lleva a una plegia. Los pacientes no están plégicos en una miastenia. Generalmente lo que hay es una debilidad fluctuante. Eso, los pacientes que vemos que van empeorando, ¿no? La alteración de la sinapsis no es homogénea, no todas las sinapsis están bloqueadas. Y esto es importante porque explica por qué a veces los estudios de transmisión en el ambulatorio pueden ser normales. Pero en el CTI es un paciente grave que está mucho más afectado, que tiene una debilidad de los músculos respiratorios, está en una crisis miasténica. Entonces, generalmente el estudio de transmisión acá tiene valor y generalmente nosotros encontramos alteraciones. ¿Y qué es lo que hacemos para evidenciar esta alteración de la sinapsis? Neuromuscular repetitiva o, por sus siglas en inglés, estimulación repetitiva de nervio. Le puse las dos palabras porque en la literatura de inglesa, sobre todo de Norteamérica, lo van a encontrar como RNS. ¿Qué hacemos? Estimulamos el nervio motor, por ejemplo, el cubital. Estimulamos, pero no hacemos un único estímulo, hacemos varios estímulos, o sea, estimulamos en forma repetitiva a una determinada frecuencia, que es baja, 3 o 5 Hz. O sea que en un segundo se hicieron 3 o 5 estímulos. Y obtenemos un tren, lo dejamos estimular así, a 3 o 5 Hz, y obtenemos un tren de 10 IMAP, que es lo que vemos acá abajo. Lo que vemos acá abajo es el nervio, por ejemplo, en este caso el nervio facial, registrando el músculo nasal, que es un músculo que tenemos encima ahí de la nariz, y vemos un tren de 10 potenciales motores compuestos que son todos iguales en esta foto, ¿verdad? El primero es igual al segundo, el segundo es igual al tercero, es decir, no hay una caída en amplitud entre el primer y cuarto potencial, por ejemplo. Esto es un estudio de transmisión normal. Se evalúa la región craneal, por eso tenemos el nervio facial acá, y se evalúa la región espinal, es decir, hacemos, por ejemplo, el nervio cubital. Siempre evaluamos dos regiones. Y sobre todo en el CTI, porque asumimos que las dos regiones deben estar afectadas para que el paciente esté en CTI. Asumimos. Entonces, por lo tanto, debemos hacer la región craneal y la región espinal. Y es un nervio facial con un registro en el músculo y un nervio cubital con un registro, por ejemplo, en el abductor del quinto dedo. Y vamos a ver esa gráfica si es normal. Ahora, ¿qué pasa cuando es patológico? Cuando estimulamos de forma repetitiva y a una frecuencia determinada que dijimos, 3 Hz, siempre tiene que ser una frecuencia baja. Obtenemos los 10 IMAP, pero lo que vamos a ver es una caída en amplitud entre el primer estímulo y el cuarto estímulo, que es lo que ven ahí, como cae la amplitud. Entre el primer potencial y el cuarto hay una caída de amplitud que es más del 10%. ¿Qué significa más del 10%? Que la amplitud de este cuarto potencial es por lo menos 10% menos que el primero. Esto debe tener una caída de un 30%, 20-30% por lo menos. Eso es lo que nosotros queremos demostrar. Y si nosotros le ponemos gráficas a los estudios, yo personalmente y en el laboratorio de neurofisiología exijo siempre que tratemos de poner las tablas y las gráficas. ¿Por qué? Para que ustedes puedan ver lo que estamos mostrando acá. Después hay temas logísticos de los programas de gestión de salud que no dejan a veces poner las gráficas, pero bueno, lo ideal es que en los informes estén las tablas y las gráficas para que ustedes puedan ver esto que les estoy mostrando. ¿Qué es una caída entonces en amplitud? Esto es un decremento y esto se observa en la miastenia gravis, que si está en CTI y yo les encuentro esto, bueno, es compatible con el planteo de una miastenia. Si el paciente colabora, que no es siempre
lo que sucede en un CTI, si el paciente colabora, yo le puedo pedir que haga un esfuerzo breve, que contraiga un poquito el músculo, o un esfuerzo sostenido por 1 minuto, y voy a ver esto, que es un patrón que se repite en la miastenia, que es, en reposo, el decremento que ya analizamos. Cuando yo le pido que haga un esfuerzo breve, y por lo tanto estoy aumentando la salida de vesículas de acetilcolina y aumentando la probabilidad de que más vesículas de acetilcolina se unan con el receptor de sodio que no está bloqueado, voy a mejorar la sinapsis y me voy a encontrar que ya el decremento no está o es menor. Si era de un 30%, ahora es de un 10%. Eso se llama facilitación. ¿tá? Se repara momentáneamente el defecto a un esfuerzo breve de 10 segundos. Si yo digo al paciente que siga haciendo fuerza y estimulo de nuevo, pero un esfuerzo más prolongado, lo que hago es agotamiento. ¿Y qué pasa ahí? Vuelve a aparecer el decremento y más pronunciado que en reposo. Todo esto, si el paciente colabora, lo puedo hacer. Si el paciente no colabora, solo puedo hacer el estudio en reposo. Algunas cosas que pongo acá para que lo tengan un poco resumido es a lo que ya hablamos, es que para que exista un decremento, esto que vimos, tienen que haber muchas terminaciones posinápticas alteradas y bloqueadas, que es lo que ocurre generalmente en el CTI, por eso la probabilidad de encontrar un RNS alterado en CTI es alta. Pero en el ambulatorio, digo porque a veces, el estudio de transmisión fue normal, se le hizo uno hace un año y fue normal, porque a veces al principio, cuando la enfermedad comienza, o queda restricta a la motilidad ocular, la probabilidad de encontrar un RNS alterado es del 50%, primero porque es solamente ocular, y segundo porque las terminaciones no están todas alteradas y no alcanza para yo poder demostrarlo en mi estudio. Por suerte en el CTI esa probabilidad aumenta muchísimo más, porque el paciente es más grave, porque la afectación es espinal, entonces la probabilidad aumenta muchísimo a 80-90% de que yo encuentre un estudio alterado. Otra cosa importante es que el porcentaje de decremento no es un indicador de severidad. O sea, si el porcentaje de decremento está en 40%, eso no es peor que un paciente tenga un porcentaje de decremento de 20%. O sea que el porcentaje de decremento me sirve para yo decirles a ustedes si el RNS está alterado, es compatible con el planteo de miastenia gravis, pero no indica severidad el porcentaje de decremento. Brevemente el Lambert-Eaton. El Lambert-Eaton es menos probable que ingrese a un CTI por la dificultad respiratoria en sí, pero como es un fenómeno paraneoplásico, puede ingresar por una patología neoplásica que requiera, por ejemplo, un carcinoma bronco-pulmonar que requirió entrar al CTI y tal vez tenga un Lambert-Eaton. Recuerden también que es importante el Lambert-Eaton, que es el clásico paraneo. El Lambert-Eaton hasta un 40% de los casos puede ser idiopático. El paciente no tiene por qué tener no tiene por qué ser un fenómeno paraneoplásico, hasta en un 40% de los casos. Obviamente que igual, siempre que vemos un Lambert-Eaton, hay que buscar una neoplasia y sobre todo el cáncer broncopulmonar. Ahora, ¿qué es lo diferente? Lo diferente en relación a la miastenia es que el problema es presináptico. El problema no está en la fibra muscular. No hay anticuerpos bloqueando la unión de la acetilcolina con la subunidad alfa del receptor de sodio que está en la membrana muscular postsináptica. El problema está en el sector presináptico. Los anticuerpos se unen a los canales de calcio que se encuentran en el sector presináptico. Si el calcio no entra, no se genera la cascada necesaria para liberar las vesículas. El problema es presináptico por inhibición de la entrada de calcio. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros en el estudio de RNS o de estudio de transmisión que esto es un Lambert-Eaton? Tiene un perfil diferente. Y acá es importante dos cosas. Primero, la amplitud está baja. A diferencia de la miastenia, la amplitud es normal. Hay una bajada de amplitud, ¿se acuerdan? Pero la amplitud de la cual partimos es normal. Acá hay una bajada de amplitud del primer y cuarto, pero la amplitud de la cual partimos está baja o disminuida.
Hay un decremento a baja frecuencia, como vemos en la figura de la izquierda. Eso hasta ahí, salvo por la amplitud basal que está más baja, el decremento es igual que en la miastenia, pero cuando hacemos una estimulación a alta frecuencia, que significa estimular a 30 Hz, lo que vemos es un incremento. ¿Qué es lo que ocurre? De una amplitud que es baja, patológica, se vuelve normal. ¿Por qué? Porque cuando yo estimulo a 30 Hz, lo que estoy haciendo desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico es aumentando la entrada de calcio a la terminal presináptica. Como no todos los canales de calcio están bloqueados en las terminales presinápticas, yo lo que hago con la estimulación de alta frecuencia es aumentar la entrada de calcio, por un mecanismo que no voy a entrar en detalles. El concepto es ese: aumento la frecuencia para que entre más calcio en la terminal presináptica, se libere más acetilcolina y el potencial alcance su amplitud normal. Amplitud baja patológica, amplitud normal. Eso es el incremento. Pasar de un potencial de baja amplitud alterado a un potencial de amplitud normal. Para eso tengo que hacer un estímulo a alta frecuencia. Esas son las características que diferencian el Lambert-Eaton, además de las clínicas, de una miastenia. Baja amplitud, decremento a baja frecuencia, pero incremento a una amplitud normal a alta frecuencia de 30 Hz. A baja frecuencia, esto es para mostrarles las diferencias que hablábamos hoy. La amplitud en la miastenia gravis es normal, con decremento sí, y la amplitud en el Lambert-Eaton está bajo, también con decremento. Tiene otra particularidad el Eaton-Lambert, es que ven que acá hay una tendencia a la recuperación. La amplitud parece estar un poco mejor al final que en el cuarto o quinto potencial. En el Eaton-Lambert esta no está muy linda, esta línea debería ser recta acá. En el Eaton-Lambert el decremento es lineal, sigue bajando hasta el último potencial. Es otra cosa que nosotros miramos para tratar de diferenciar un Eaton-Lambert de una miastenia gravis. Pero por lejos, la miastenia es la principal causa de ingreso, no tanto el Eaton-Lambert. Ingreso a un CTI. Mencionar nada más que el jitter, o estudio de fibra aislada, es un estudio complementario que nosotros hacemos para evaluar la unión neuromuscular. No voy a entrar en detalles, pues es un poquito más complejo, se puede hacer en el CTI y es un complemento al estudio de transmisión. Le hago un jitter para complementar y evaluar la unión neuromuscular. Pero siempre hay que hacer estimulación repetitiva. Bien, entramos en miopatías. Hasta acá vimos Guillain-Barré, miastenia gravis, ahora empezamos miopatías. Al final, después si me pueden hacer preguntas para atrás, no hay problema. Miopatías inflamatorias. Voy a hablar de las inflamatorias y alguna cosita de las genéticas. ¿Qué hacemos cuando nos piden un estudio eléctrico para una miopatía? Hacemos todo lo que hay que hacer: estudio de conducción sensitivo-motora, y hacemos el electromiograma. Esto es para mostrarles un poco la parte clínica, que no voy a entrar en detalles. ¿Se acuerdan cuando les puse la imagen de la aguja, que ponía la aguja, el potencial? ¿Qué ocurre en las miopatías inflamatorias? Hay un infiltrado inflamatorio, hay necrosis de fibras musculares, hay pérdida de fibras musculares. Entonces, mi potencial de unidad motora, que tenía esta forma muy preciosa, trifásica, queda de esta forma. Está pequeño, acortado de duración, que es un concepto importante. La duración tiene que estar acortada, es polifásico y de menor amplitud. Esto es un potencial miopático por pérdida de fibras musculares. ¿Se acuerdan que las fibras musculares de un músculo están gobernadas por una motoneurona? Por eso se llama potencial de unidad motora. Todas estas fibras, por ejemplo, en este esquema, están gobernadas por una única unidad motora. Hay pérdida de fibras musculares entonces, y mi potencial cambia de morfología, y eso yo lo puedo ver al electromiograma. Pero ¿cuál es el problema acá? Lo puedo ver si el paciente colabora, si el paciente hace un esfuerzo mínimo y yo puedo ver un potencial. Si el paciente no colabora y está en coma, y no puedo pedirle que contraiga aunque sea un poco el músculo, yo no puedo ver estos potenciales. Ese es un problema que tenemos a la hora de evaluar una miopatía en el CTI. Ahora vamos a ver un poquito qué cosas hacemos para tratar de ayudar o aproximarnos.
Pero si el paciente colabora, que a veces pasa eso, puede colaborar, bueno, vemos los potenciales de unidad miopática. Acá vemos un ejemplo, a la derecha la misma foto de hoy, con los potenciales de unidad motora de buena amplitud, bifásicos, ¿eh? Y acá vemos a izquierda potenciales más pequeños, de duración acortada, pero polifásicos. Estos son un patrón miopático. Este es otro ejemplo de, a mi izquierda, potenciales pequeños, polifásicos de menor duración, y a la derecha potenciales bifásicos de mayor amplitud. Acá abro paréntesis. El patrón miopático, diría yo que son hacer un electromiograma en una miopatía es lo más difícil, digamos, de la neurofisiología, porque requiere cierta experiencia, requiere estar un buen rato con el paciente para evaluar las unidades, requiere la colaboración, como vimos, del paciente. Diría que es de las cosas más difíciles para nosotros diagnosticar. Sobre todo las miopatías genéticas. Las inflamatorias es un poco, diría, más fácil, pero las genéticas son las más difíciles. Este es un ejemplo de un trazado miopático en un paciente con este paciente creo que era una dermatomiositis. Ven que la CPK estaba entre 3000. Las enzimas hepáticas, recuerden que pueden elevarse en las miopatías porque son enzimas que también están en el músculo, la TGO y TGP. Este era el iono, y esto es una CPK en la evolución que tenía, que había bajado un poco, pero seguía alta, ¿no? O sea, las miopatías inflamatorias cursan con un patrón miopático de estas características y, como ustedes ya saben, con CPKs muy elevadas. Bueno, lo que decía hoy, ¿no? El paciente está en coma o está en confuso y no me colabora para hacer el esfuerzo. No puedo obtener los potenciales que vimos recién, pequeños, ¿no? Se me complica. Entonces, bueno, por lo menos lo que puedo evaluar es el reposo. ¿Se acuerdan que en reposo debe haber un silencio eléctrico? Una línea, no va a haber nada. Si el paciente no contrae, yo no veo ni escucho nada. Que es esto que yo les había mostrado hoy ahí. El reposo es esto. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una miopatía y sobre todo inflamatoria, hay necrosis. La necrosis de las fibras musculares generan lo que conocemos como potenciales espontáneos, fibrilaciones y ondas positivas agudas. Esos potenciales espontáneos se generan por la necrosis de la fibra muscular y los vemos en reposo. Yo ahora voy a ver si puedo minimizar y les voy a pasar un video de actividad espontánea. ¿Ven, verdad? La pantalla la ven, ¿no? Sí, se ve bien. Esto no debería haber nada y sin embargo me encuentro con esto. Estos son OPAs y fibrilaciones. Yo lo pauso acá. Esto es una OPA, onda positiva aguda. Vamos para atrás. Y esto acá es una fibrilación. ¿Esto qué me dice? Ahora, esto es importantísimo. Esto que yo estoy mostrando tiene que tener un correlato clínico. El paciente tiene que tener un planteo de miopatía y de miopatía inflamatoria. Si yo veo esto, yo infiero que esta actividad espontánea es por necrosis de la fibra muscular. Por lo tanto, si el paciente no me colabora, no puedo ver los potenciales de unidad motora que les mostré recién. Pero cuando pongo la agujita en todos los músculos proximales, me encuentro con esto. En el escenario clínico adecuado, esto me indica necrosis de la fibra muscular y es un patrón que se observa en las miopatías inflamatorias. Y hasta tal punto es útil esto, es que cuando le hacemos tratamiento a las miopatías inflamatorias con corticoides, etcétera, todo lo que ustedes ya saben, la actividad espontánea puede desaparecer y es un elemento que, si le repito el estudio y no encuentro actividad espontánea, es un elemento de que, bueno, de que el paciente no hay más necrosis, por lo tanto significa que no está peor. ¿Ah? Pero bueno, eso es un tema de control evolutivo. Para el diagnóstico, si yo veo esto, bueno, los ayuda a ustedes a decir, bueno, esto se ve en las miopatías inflamatorias porque es un elemento de necrosis. Yo acá en reposo no debería escuchar ni ver nada. Vieron que yo hablo de escuchar, porque no sé si escuchan. Escucha medio bajito, pero hay un sonido que también para nosotros es importante, que es característico de esta actividad. Bien, voy a empezar del principio. Sí.
sea que puedo evaluar el reposo. No puedo evaluar el esfuerzo mínimo o máximo si el paciente no colabora. Miopatías genéticas. Generalmente una miopatía genética que ingresa a CTI es muy raro, pero puede suceder, puede suceder. Hay un mundo de miopatías genéticas determinadas que es impresionante y cada vez se descubren más formas, la distrofia de cintura, metabólicas como el POMPE, la distrofia miotónica tipo 1. Yo voy a mencionar estas dos porque son las que en la literatura se menciona como las principales que pueden tener insuficiencia respiratoria e ingresar al CTI, y si no tienen un diagnóstico previo, bueno, pueden ser de difícil diagnóstico, ¿verdad? Después vayan a leer POMPE y distrofia miotónica, no voy a entrar en las alteraciones clínicas, pero lo que sí me interesa es que estas dos miopatías tienen una característica al estudio neurofisiológico, que ahora se lo voy a mostrar en un video, que se llama miotonía. La miotonía es una alteración de la contractilidad del músculo, no voy a entrar en detalles por qué, que se ve en varias miopatías, pero en estas dos se ve, y como son las que pueden llegar a entrar al CTI, si yo veo miotonía, son las dos cosas que yo pensaría en buscar primero. La distrofia miotónica tipo 1 es muy frecuente en el Uruguay, por eso la pondría ahí entre los primeros. Es rara vez da toque respiratorio, la verdad es esa, pero sí da toque cardíaco, tiene alteraciones cardíacas, arritmias, y pueden ser un ingreso a una unidad cardiológica, y es un paciente que está en un CTI por su patología cardíaca y puede tener una miopatía y puede ser una distrofia miotónica. El POMPE no, el POMPE sí, puede ingresar por una afectación respiratoria, incluso puede ser la manifestación inicial. Por eso es que las pongo acá porque son de difícil diagnóstico. La POMPE es raro, pero puede entrar al CTI por una afectación respiratoria y sin diagnóstico porque es rara y difícil de diagnosticar. Y la distrofia miotónica en general ya tienen un diagnóstico, pero bueno, puede entrar al CTI, pero generalmente por alteraciones cardíacas, pero también puede ser por trastornos respiratorios. Lo que sí voy a decir de la distrofia miotónica es que es una enfermedad por tripletas. Cuanto más expandido esté la tripleta que se altera en el gen, más severa es la enfermedad y más probabilidad de tener complicaciones cardíacas y respiratorias. Pero bueno, vamos a la neurofisiología. ¿Qué veo yo en estas miopatías? Veo miotonía, y es muy característica la miotonía. Se puede ver clínicamente, sobre todo en la distrofia miotónica. En el POMPE es más difícil de verla clínicamente. Pero desde el punto de vista neurofisiológico, la miotonía se ve así. Perdón que me tenía que sacar, pero no podía poner los videos. Es un paciente ambulatorio, pero bueno, quería mostrarles la miotonía. Vamos a ir derecho a la miotonía. Yo pongo la aguja, está en reposo, y percuto el músculo. Con el dedo nomás, le golpeo el músculo y veo eso. Eso es miotonía. Vamos de vuelta. Ya al introducir la aguja puedo generar la descarga miotónica, pero a veces tengo que golpear un poquito el músculo con el dedo para favorecerla. Hay un poquito de actividad espontánea porque es una miopatía que puede tener. Y veo eso. ¿Qué es eso? Es una descarga a alta frecuencia de ondas positivas que tiene una característica que es aumenta la amplitud y luego disminuye la amplitud, tiene una frecuencia que luego aumenta, ¿tá? No importa, son características que nosotros evaluamos, pero eso que acaban de ver se llama miotonía, y eso se puede ver en el electromiograma en este tipo de pacientes con miopatías genéticamente determinadas. Voy a seguir desde acá porque si no me vuelve al principio. Además ya estamos terminando, así que si están cansados ya estamos terminando. Para decir dos palabras ahora, así que hablamos de miopatías inflamatorias, lo que podemos ver, miopatías genéticamente determinadas, mostré dos que dan miotonía, y después algo que seguramente les interesa, pero que desde el punto de vista del estudio eléctrico no hay grandes aportes, la verdad, pero lo pueden pedir, que es la neuropatía y miopatía del crítico. Es un paciente totalmente diferente a lo que vimos. Estos pacientes que acabamos de ver ingresan por su patología neuromuscular, porque hacen un problema respiratorio, trastornos deglutorios, por la debilidad muscular de cuatro miembros. O sea,
ya vienen desde el extrahospitalario o desde la sala empeorando e ingresan a la CTI. Este es otro cuadro, es un cuadro que ingresa, está en CTI por otro motivo. Ustedes sabrán mejor que yo los factores de riesgo de tener una neuropatía, miopatía del crítico, y en un determinado momento hay dificultad de vincularlo del ventilador, hay paresia de 4 miembros en algún momento de la evolución, no enseguida, depende. Si es una neuropatía del crítico, generalmente en el correr del mes. Si es una miopatía, puede ser un poco más precoz la debilidad, pero siempre aparece durante su estancia en el CTI, no la adquiere antes. Y esto es muy importante y que me lo tienen que transmitir cuando yo voy a hacer el estudio para yo saber un poco qué es lo que hay que buscar y confirmar. Entonces, si están pensando que es una neuropatía de mitad de crítico, bueno, yo voy a ir, lo voy a hacer el estudio y me voy a encontrar con hallazgos que no son específicos, pero que, bueno, que nos pueden orientar a una neuropatía. ¿Qué es? Es una neuropatía, en el caso de la CIP, es una neuropatía axonal. ¿Qué va a pasar en la neuropatía axonal? Va a caer la amplitud. Las latencias van a estar bien, la velocidad va a estar bien. Solo va a caer la amplitud de los potenciales. Muy parecido a lo que veíamos en una AMSAN. Por eso es que el estudio eléctrico no es específico. El estudio eléctrico nos va a dar un perfil que nosotros tenemos que tener bien claro cuál es la clínica para nosotros interpretar ese estudio. Por eso es muy importante saber qué es lo que está ocurriendo clínicamente. Y por eso es muy importante, como decía al principio, que el estudio lo pidan al principio, ¿ah? Si están planteando una patología que viene desde afuera, es decir, Guillain-Barré, por ejemplo. Porque si lo que quieren, si lo hacemos muy tardíamente y supongan que agregó además una neuropatía del crítico, miopatía del crítico, se complica para nosotros hacer el estudio y interpretarlo, ¿no? Además de otros problemas que aparecen, ¿no? Edema, atrofia de músculo. Pero bueno, acá no van a pedir estudio en la evolución, porque esto aparece en la evolución en el CTI, ¿verdad? Y bueno, y podemos ver amplitudes reducidas, es una neuropatía, o amplitudes normales, y hacemos el electromiograma, y si el paciente colabora, vamos a ver lo que vimos hoy, ¿no? O sea, no es muy diferente a una inflamatoria en cuanto a la forma de las unidades. Generalmente lo que no vemos es actividad espontánea, pero a veces puede estar. Ven que el patrón electrofisiológico no es... Algunas cosas son parecidas, por eso hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos. Y algo que podemos hacer en la neuropatía y miopatía del crítico, que está descrito, es una estimulación directa del músculo. ¿Qué significa esto? Yo coloco, por ejemplo, mi registro en el tibial anterior, un músculo que está en la pierna, ¿verdad? Coloco mi registro ahí, estimulo el nervio ciático papito externo, que es el nervio que va hacia ese músculo, y tengo un potencial, ¿verdad? Que vamos a ir a la foto al diagrama de la derecha, que es lo que está acá abajo. Estimulo el nervio y tengo un potencial. Después, ¿qué hago? Voy y estimulo directamente el músculo. Agarro el estimulador que veían en las fotos iniciales y lo coloco directo en el músculo y obtengo un potencial directo de músculo, porque estimulé directamente las fibras musculares. Y si ese potencial es igual al del nervio, puedo inferir que estoy ante una CIP, una neuropatía del crítico. Si yo estimulo, perdón, una miopatía del crítico, perdón, porque estimulo el nervio, estimulo el músculo y es igual. Si yo tengo una miopatía del crítico, estimulo el nervio, ven que está, una neuropatía del crítico, ven que está alterado, y cuando voy directo a estimular el músculo, veo un potencial normal. ¿Por qué? Porque estimulé directamente el músculo, el potencial es normal, el músculo está bien. Cuando estimulo el nervio, está pequeño. Esto es un patrón de la neuropatía del crítico. Cuando estimulo el nervio y el músculo y son iguales, es un patrón de la miopatía. ¿Ok? No lo hacemos habitualmente porque ustedes no lo piden habitualmente, entonces no es algo que hagamos frecuentemente, pero bueno, es para mostrarles que está descrito esta técnica para tratar de diferenciar. Pero ¿cuál es el problema acá? Por eso, el estudio ético no es algo que ustedes pidan mucho, y la verdad, tampoco a veces puedo aportar demasiado. ¿Por qué? Porque a veces coexisten ambas. Entonces, a veces es difícil decirles si es una neuropatía o una miopatía o son las dos, porque a veces coexisten ambas entidades. Bueno, y para terminar, algunos tips, que es un poco lo que ya venía hablando, y recalcar esto para ustedes sobre todo, es
previo al estudio de un estudio eléctrico, el paciente no debe tener bloqueantes neuromusculares. Es algo obvio, pero bueno, vamos a reforzarlo, porque si tiene un fármaco que bloquea la unión neuromuscular, no voy a poder obtener ningún potencial, ni le voy a poder hacer el estudio de transmisión, nada, ¿no? Y que otros fármacos, a diferencia del electro, otros fármacos como benzodiazepina, fentanil, propofol, no me alteran el estudio, así que no hay problema si están bajo sedación para hacer un estudio de eléctrico. Sí me altera la colaboración del paciente, obviamente, ¿no? Si está en coma o bajo sedación. Pero el estudio en sí lo puedo realizar. Bueno, idealmente siempre si piensan hacer un estudio eléctrico, ni bien ingresa, solicitarlo ahí, porque es lo ideal para evitar factores de confusión en la evolución, como atrofia de músculos, el agregado de una neuropatía del crítico, fármacos que alteran la unión neuromuscular, hay fármacos que alteran la unión y eso puede generar algunos problemitas a la hora de hacer el estudio. No es un problema grave porque no me parece que sea un problema relevante, pero bueno, está descrito. Y lo otro importante también es que los hallazgos neurofisiológicos no son específicos. Vieron que algunas cosas comparten algunas cosas. Por eso es muy importante interpretar los hallazgos en el contexto clínico adecuado. Y por último, y no menor, y para que sepan, que los estudios deben ser hechos por neurofisiólogos clínicos en el área, ¿no? Hoy existe una diplomatura en el hospital, hay gente que va, está 2 años y aprende a hacer electroencefalogramas y estudio eléctrico, hay unos requisitos previos para hacerlo, hay licenciados que se forman. ¿Por qué? Porque si no, si hacemos las cosas mal, después interpretamos mal y hacemos un sobrediagnóstico de cosas que el paciente no tiene. Por eso hago hincapié que quienes hagan estas cosas tengan las debidas credenciales, digamos, para este tipo de estudios. Bueno, pronto, preguntas. Veo que hay 29 participantes y habían 32, así que no se aburrió tanto la gente, digo yo. ¿Preguntas? A ver el chat. Gracias, 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 pero ¿preguntas no hay entonces? Bueno, la clase se grabó, así que la pueden repasar. Preguntas o algo que me quieran hacer, bueno, a través del CTI las pueden canalizar, digamos. Y bueno, y hay muchas cosas más para hablar de esto y cosas más de la especialidad que es difícil a veces de explicar sin tener esos conceptos. Puedo tener unos conceptos básicos para poder entender el final, digamos, de la presentación. Bueno, muchas gracias.